Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un recorrido por la evolución del arte audiovisual. Vamos a empezar con algo tan básico como una imagen y un sonido, y acabaremos en un lugar donde la tecnología ya no solo muestra el arte, sino que empieza a crearlo ella solita. Y para arrancar, soltamos la bomba. Una pregunta que lo enmarca todo y que, vamos, seguro que ha provocado más de una discusión. ¿Es un videojuego una obra de arte? Ojo que para responder a esto tenemos que irnos muy atrás, a los cimientos de todo. Empecemos por el principio. Antes de meternos en lienzos digitales y mundos interactivos, hay que entender algo mucho más básico, el poder inmenso que se desata cuando juntas una imagen con un sonido. Y esa base, ese pilar sobre el que se construye todo, es el lenguaje audiovisual, que no es simplemente ver cosas y oír ruidos, Es un código, un idioma propio diseñado para contarnos historias, para transmitirnos ideas y, sobre todo, para generar emociones. Es un lenguaje que va directo al corazón. A ver, es multisensorial, claro, usa la vista y el oído, pero es que también es sintético, y esto es clave. ¿Qué quiere decir? Pues que sus piezas por separado, una imagen suelta, un sonido suelto, no significan lo mismo que cuando las juntas. La magia está en la combinación. Y lo más importante de todo, es increíblemente emotivo. Toca primero la fibra sensible, mucho antes de pasar por el filtro de la razón. De hecho, hay una cita del legendario cineasta Sergei Eisenstein que lo clava, de verdad. Él decía que el proceso siempre es el mismo, va de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea. O sea, primero ves algo que te impacta, eso te genera un sentimiento y es ese sentimiento el que te lleva a pensar. Es un mecanismo potentísimo. Vale, con esa base ya clara, vamos a dar el primer gran salto. La primera revolución en la manera de crear arte. Es el momento en que se abandona el lienzo físico, el mármol, el papel y todo se traslada a un espacio nuevo, el universo digital. ¿Y qué es el arte digital? Bueno, la definición del libro es sencillita. Cualquier producto artístico creado con herramientas informáticas. Fácil, ¿no? Pues no tanto, porque detrás de esa aparente simpleza se abre un debate súper interesante. Básicamente hay dos bandos. Por un lado están los que se fijan en el método. Para ellos es simple. Si se ha usado un ordenador para crearlo, es arte digital. Fin de la discusión. Pero luego está el otro bando, que se fija más en la relación con el público. Para ellos, una obra digital no está realmente completa hasta que alguien interactúa con ella. Y esto, claro, es un cambio brutal respecto al arte de toda la vida. Entonces, ¿qué características definen a este arte? Pues primero, que no es algo físico, no lo puedes tocar. Vive en el mundo virtual, es código puro. Segundo, que mezcla un montón de elementos, sonido, animación, imagen, para meterte de lleno en la experiencia. Tercero, y esto es súper importante, que muchas veces necesita que el público participe. Y cuarto, algo fantástico, democratiza el arte. De repente, las herramientas para crear están al alcance de muchísima más gente. Y precisamente esa idea, la de la interacción, nos sirve de puente perfecto para la siguiente gran revolución. El momento exacto en que el público pasa de ser un mero espectador a ser, literalmente, el motor de la historia. Aquí es donde cambia todo. Es el cambio de paradigma total. Pensemos en el arte tradicional como el cine o la pintura. Uno mira, observa, es pasivo. En los videojuegos, uno actúa, decide, participa. Se deja de ser un espectador para convertirse en el protagonista. Esto es una transformación radical de cómo se cuenta y, sobre todo, de cómo se vive una historia. Claro, esta nueva forma de contar historias necesitaba sus propias estructuras, y la evolución es clarísima. Se empezó con narrativas lineales, como en una película. Luego se pasó a las historias con ramificaciones, donde las decisiones te llevan por un camino u otro. Y la cúspide es el mundo abierto, donde ya no hay una historia prescrita, sino que la historia emerge de lo que cada uno hace libremente. Y todo esto da lugar a algo que podríamos bautizar como la narrativa multiverso. Es un concepto increíble si lo pensamos. Cada partida, cada decisión crea una realidad paralela con sus propias consecuencias, sus propios finales. La historia ya no es una línea recta, es un árbol con infinitas ramas. Es alucinante. Pero claro, toda esta tecnología no surge de la nada. Detrás de cada uno de estos mundos virtuales, de cada historia interactiva, hay personas. Hay mentes brillantes, visionarios que se atrevieron a ir más allá, a forzar los límites de lo que se creía posible.
Y aquí tenemos algunos de esos arquitectos. Desde Nolan Bushnell en los 70, que con Atari y el Pong metió los videojuegos en casa de todo el mundo. Pasando por genios como Shigeru Miyamoto o Ken Kutaragi, hasta llegar a Gabe Newell, que con Steam revolucionó no ya los juegos, sino cómo accedemos a ellos. Cada uno, a su manera, cambió las reglas del juego. Y si tenemos que poner el foco en un nombre, ese tiene que ser Shigeru Miyamoto. Su genialidad, su toque maestro fue entender que un videojuego podía ser mucho más que un simple desafío, que podía ser un vehículo para la emoción. Él usó la exploración y el placer de descubrir para hacer que millones de personas sintieran, y con eso convirtió los videojuegos en un lenguaje verdaderamente universal. Y con todo este bagaje llegamos al día de hoy, a la que parece ser la última frontera, la inteligencia artificial. Una tecnología que ya no solo está cambiando cómo nos relacionamos con el arte, sino que está haciendo algo mucho más radical, lo está creando. La clave aquí, la palabra mágica, es aprendizaje automático. Ojo, no estamos hablando de una máquina que sigue órdenes como un robot. Es como si en lugar de darle un pincel y decirle «pinta un árbol», le enseñaras miles y miles de fotos de árboles, hasta que la máquina, por sí misma, entiende que es un árbol y es capaz de crear uno totalmente nuevo. Y el momento en que todo esto explotó, el punto de inflexión, fue en 2018. Pensemos en el escenario. Christie's, una de las casas de subastas más importantes del mundo. Y de repente sacan a la venta un retrato. Pero este retrato no lo había pintado una persona, lo había creado una inteligencia artificial. Se llamaba Edmond de Bellamy. Y la pregunta flotaba en el aire. ¿Pagaría a alguien por esto? Pues la respuesta fue $432.000. Ahí es nada. Y en ese instante, el debate dejó de ser una cosa de filósofos y programadores. Se convirtió en algo real. El arte creado por una IA no solo existía, sino que el mercado del arte más elitista del mundo le acababa de dar un valor económico gigantesco. Las reglas del juego, una vez más, habían cambiado. Y claro, ese martillazo abrió la caja de Pandora de las preguntas. A ver, si una máquina es la que crea la obra, ¿quién es el artista? ¿El humano que le dio las instrucciones? ¿La propia máquina? ¿Significa esto que la creatividad humana está en peligro? ¿O a lo mejor simplemente estamos viviendo en directo una revolución artística al nivel de las más grandes de la historia? Pensemos en un paralelismo histórico. Cuando apareció la fotografía, muchos pintores pensaron que era el fin, pero no lo fue. La fotografía liberó a la pintura de tener que copiar la realidad, y gracias a eso nacieron las vanguardias. No mató a la pintura, la transformó. Así que la gran pregunta es, si la IA es la nueva fotografía, ¿qué formas de arte que ahora mismo ni podemos imaginar están a punto de nacer? Y así volvemos al principio, a nuestra pregunta inicial. Pero ahora el tablero es mucho más grande. En esta nueva era donde las máquinas no solo calculan, sino que aprenden y crean, la pregunta ya no es si un videojuego es arte. La pregunta, la que de verdad nos va a hacer pensar en los próximos años, es ¿quién o qué es el artista?